Bueno, pues ahora os pido vuestra opinión. Os pido vuestra opinión. Mario, a ver, ¿qué te sugiere todo esto a partir de lo que hemos oído del abogado defensor de Luis Bárcenas y lo que se ha publicado? Bueno, yo tengo que decir mi opinión, y mi opinión es que el abogado tiene que decir lo que tiene que decir, pero que sustancialmente es razonablemente increíble. Empecemos. En primer lugar, se trata de unas actividades industriales. Los beneficios que corresponden al señor Bárcenas son 10 millones. Ha dicho que tenía el 50%. Bueno, pues entonces eso significa que al otro 50% otros 10 millones. 10 millones para repartirse significa que han tenido que ganar en una empresa industrial bastante más, porque hay que pagar impuestos, hay que aportar a reservas, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos hablando de una empresa que tiene que ser conocida por una facturación en el entorno de los 250, 300 millones de euros. Una empresa de 250 o 300 millones de euros pues tiene que ser conocida, ¿no? No aparece ninguna referencia a esa empresa por ningún lado. En segundo lugar, el señor Bárcenas tenía el 50%, según ha dicho, y las transferencias de 1 millón es para los socios. Me faltan 8, porque el 50% son 10, el otro 50% deberían de ser otros 10 y solamente costan una transferencia de 2. En tercer lugar, los bancos suizos, cuando abren cuentas, si tú tienes una empresa que factura 250 o 300 millones de euros, pues ponen como referencia a la empresa, ¿no? En ese momento lo que cuenta es ser empresario, no ser tesorero del Partido Popular. Sin embargo, las referencias que aparecen como indicativos de conocimiento en las cuentas o en estos papeles que yo he visto es que es tesorero del Partido Popular, por tanto no es empresario de una empresa de 300 millones. En segundo lugar, aparece referenciado un señor que es un senador del Partido Popular, que no sé si ha salido con el señor Bárcenas en prensa o no. Puedo decir que los bancos suizos no están muy atentos a quién sale en prensa. En cuarto lugar, efectivamente, si es verdad que lo ha declarado en una sociedad, eso es una sociedad transparente. Hombre, ponerlo a nombre de una sociedad sin decir que eres tú ya es bastante complicado. Por tanto, la agencia tributaria ha cometido un error. Bueno, lo lógico es decir, yo soy el que está detrás de esta sociedad. En quinto lugar, decir que te metes en una empresa de 250 o 300 millones de facturación para poder ganar ese dinero y que no lo sepa nadie, absolutamente nadie del Partido Popular, es extraño por un lado y es una deslealtad por otro, porque de un momento a otro podría aparecer. En séptimo lugar, parece claro que esos beneficios han sido ocultados, es decir, ¿tenían que haber tributado en España? Sí. ¿Han tributado en España? No. Que es raro también, ¿verdad?, que una persona que está en política y que gana una ingente cantidad de dinero fuera con unos socios desconocidos que no declara, no se lo diga a nadie de su partido, porque es o debe de ser razonablemente consciente de que si esto algún día sale, este día pues puede perjudicar seriamente al partido y hay que dar una serie de explicaciones que yo no digo que no sean ciertas, digo que son realmente difíciles de creer, pero que en todo caso crean una situación. Por tanto, primero, hay una dificultad enorme de creer las cosas. B, si la empresa fuera lo que es, tendría que ser muy importante. C, hay una deslealtad para con su partido, en el mejor de los casos. Hay una ocultación y hay unas extrañezas en las cifras pues verdaderamente notables. Desde el punto de vista legal no es en absoluto ilegal tener una cuenta en Suiza. O sea, pero desde el punto de vista estético, ¿por qué se tiene que abrir esa cuenta en Suiza? La usaba para la y no, por ejemplo, en el Banco Santander o... La usaba para invertir. Para ocultar exclusivamente. O la Caixa, no sé. Exclusivamente Sí, para ocultar. por Es decir, lo que ocurre es que hay que tener en cuenta también una serie de cosas. Vamos a ver, tener una cuenta corriente... Estamos hablando del 95 cuando se abre la cuenta. Tener una cuenta corriente en Suiza es tener una cuenta corriente en Suiza. Por ejemplo, se descubrió una cuenta corriente de la familia Botín con 2.200 millones de euros. Pero esa cuenta corriente con 2.200 millones que se descubrió con el escándalo de los Hong Kong and Shanghai Bank, parece que venía de una herencia de la familia de Botín. Bueno, el problema no solo es el continente, cuenta, sino el contenido. Razonablemente, cuando tú vas a un banco suizo a manejar unas cifras relativamente importantes, por el formulario A tienen una obligación de preguntarte ¿de dónde viene este dinero? Porque si no, todos los banqueros lo tienen, ¿no? Es decir, mire usted, si no puede ser dinero de blanqueo. Si ese dinero viene de una empresa industrial muy potente, te ponen que viene de la empresa industrial muy potente. Si no hay otra razón de conocimiento, utilizan el cargo que esté desempeñando. Si el Banco Suizo ha puesto tesorero del PP,
Yo es que me parece, con todo respeto, en primer lugar, no he interpelado al abogado por una cuestión de compañerismo, ¿no? O sea, yo soy abogado y entiendo, obviamente, el derecho a la defensa. Hombre, lo lógico es que el hombre ha venido a hablar. No, perfecto, Antonio. El respeto, vamos a hablar claro. El respeto, sí, ha hecho un ejercicio vamos, de transparencia. Transparencia hasta donde ha podido. Vamos a hacer. Bueno, y de ganarse el sueldo. Vamos a ser serios, sí, Alejo, pero vamos. Que el abogado. Que sí, lo he entendido. Que está en esta situación. Sí, yo soy abogado. Venga, al medio de gran difusión como este, a dar explicaciones, por lo menos tiene su mérito. Sí, y por eso lo que pasa es que el Y mérito. creo que se lo hemos de agradecer. por eso se lo hemos agradecido al señor Traidor. El mérito que tiene es que los abogados también, los que nos dedicamos a eso, no a la física nuclear, sino a la abogacía, sabemos cuando una cosa es construible y cuando es creíble. Mira, lo que ha contado, yo estaba con una cara, como dicen, bueno, esto es una perplejidad absoluta. Esto yo le llamaría, en Andalucía llamamos de poca vergüenza. O sea, esta historia sería de poca vergüenza, sin ningún respeto. O sea, esto es faltar al intelecto humano. O sea, yo soy juez y me cuenta esto y digo, usted lo tengo que aceptar porque usted es abogado y tal. Mira, esto es vergonzante, pase donde pase. Y si pasa en el Partido Popular es igual de vergonzante. Igual de vergonzante, es sin paliativo. Lo que no puede ser es que cuando pasa esto en el PSOE es vergonzante, cuando pasa en CIU es vergonzante y cuando pasa en el Partido Popular no es vergonzante. Es igual de vergonzante. En segundo lugar, dice que pertenece a una empresa que factura, lo decía Mario antes, no, es que esta es una empresa que factura el Estado español. Fíjate que estaba el gobierno del Partido Popular, primera legislatura 96-2000, segunda legislatura 2000-2004. Es muy jodido, muy jodido que la pasta, y no es de gallo, sino de euros, se mueva justamente en esas ingentes cantidades de dinero cuando está gobernando el Partido Popular en España. Es vergonzante, vergonzante. En tercer lugar, estoy absolutamente de acuerdo con los formularios. Los formularios efectivamente dicen cuál es la procedencia, de dónde puede provenir el dinero en alemán, efectivamente. Y lo que dicen justamente es que no se conoce ninguna procedencia que no sea política. En cuarto lugar, vuelvo a lo que pasaba en Andalucía, Antonio. Culpa in eligendo o culpa in vigilando. Un gerente en una empresa manda más que el propietario. Yo cuando era pequeño me decían que mi abuelo en la empresa tenía un gerente. Digo, pero abuelo, no era el dueño. Dice, sí, pero el gerente manda más que yo. O sea, por lo tanto, venir aquí con historias... Bueno, no era el gerente, pero no era el tesorero hasta el año no sé cuánto. No, mire usted, no. Los escándalos se producen además de forma absolutamente chabacana, grotesca y grosera. Por lo tanto, desde el punto de vista personal y como ciudadano, con todo respeto, esto apesta muchísimo y algo huele a podrido en Dinamarca. A mí, yo creo que hay por aportar más cosas que algunas que se han dicho son evidentes y desde el punto de vista jurídico, algunos que estamos aquí en la mesa, pues lo ves todavía más. Pero desde el punto de vista político, a destacar algo. Este señor era senador. Por tanto, en el Senado, por lo menos los diputados, ponemos nuestra declaración de bienes y va a la mesa del Senado, del Congreso, del diputado autonómico, donde sea. Por tanto, de entrada ya está escondiendo a una Cámara una declaración y cometiendo una ilegalidad respecto a la obligación que tenemos los diputados de poner nuestro patrimonio a disposición. Segundo, yo creo que aquí hay dos patas. La pata de enriquecimiento personal, que siendo un senador y el secretario de Finanzas y el exgerente del PP ya es suficientemente grave. Este señor, si se ha llevado el dinero o no, y además vaya dinero y vaya cantidades. Yo me sumo a lo que ha dicho Mario en desmontar la teoría de la empresa industrial, yo no me la creo tampoco, es evidente, pero después hay otra pata que es la que tiene un gran problema, el partido que gobierna hoy España. Es el partido que gobierna hoy España, como CIU es el partido que gobierna hoy Cataluña y tiene otro problema, hablaremos luego también con los viajes a Suiza que no son para esquiar. Entonces, aquí el Partido Popular tiene un problema porque tiene que explicar por qué el secretario de Finanzas tiene estas cuentas, la señora Cospedal se tiene que comer las palabras que he ido diciendo esta semana a Durán Lleida, que decía que, hombre, esto si pasase en mi partido habría que dimitir. Pues bueno, yo aún no he escuchado todavía nada de eso, pero evidentemente las responsabilidades políticas, no judiciales, lo dirá el juez, las políticas tienen que salir a la luz. Y no del señor Bárcenas solo, sino de quien dirige el partido que gobierna España. Se llame de Cospedal, se llame el señor Rajoy, o el secretario de Organización, o el de Finanzas, o quien sea. Y finalmente, yo creo que esto empieza no a oler a podrido en un partido, sino el problema es que se están cargando la democracia española. Se la van a cargar si no ponemos borrón y cuenta nueva y trabajamos por una democracia española limpia donde no se permita, gobierne quien gobierne y le pase a quien le pase. Nosotros acabamos de proponer ahora en Cataluña, y creo que debe ser extendible a toda España, una propuesta para sentarse de ahora en adelante y hacer un pacto firme, tolerancia cero contra la corrupción, el robo
la cleptocracia, llámenle como quiera, y por la transparencia, y limpiar también en el pasado. Es decir, cualquier persona, se llame Pujol, se llame Bárcenas, se llame Urdangarín, se llame como se llame, o se llame García, en este país tiene que acabar siendo investigado si tiene cuentas en Suiza o comete delitos. Si lo conseguimos, nuestra democracia se reforzará. Si luego hay pasteleos, indultos, que también hablaremos, porque hay indultos a políticos, también de gobiernos a corruptos políticos. Si todo eso acaba por ahí, se van a cargar nuestra democracia y algunos, pues en nuestro granito de arena haremos lo que podamos para que eso no sea así. A mí me preocupa la democracia española en su conjunto ya, ¿no? Sí, Alejo, una primera valoración, Alfonso Rojo, y luego escuchamos lo que ha dicho Rubalcaba, lo que ha dicho Alfonso Alonso, el portavoz del partido en el Congreso. Es una historia inquietante, yo diría que triste, porque con independencia de los detalles concretos de esta operación, es verdad que dentro de la eurozona cualquier ciudadano europeo puede abrir cuentas en los bancos que le dé la gana, vamos, eso es absolutamente sin ningún problema. Para eso estamos en una zona monetaria común y en una unión monetaria. Lo que pasa es que hay un detalle. Esa cuenta no puede ser opaca a la hacienda donde tú tributas, que normalmente es la de tu propio país, o si eres residente en ese otro país, pues en ese otro país. Entonces, si la cuenta estaba ahí, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que, Suiza no es miembro de la Unión Europea, ¿no? Para empezar. No, o sea, estamos hablando de un país tercero, no es de la Unión Europea. Pero también la puedes traer en Suiza, si quieres. Es decir, tampoco es delito. Cualquiera de los aquí presentes, mañana va a abrir una cuenta en un banco suizo y no está cometiendo ningún delito. Un pequeño detalle. En su declaración de renta de este año tiene que decir, oiga, yo tengo esta cuenta en Suiza que me ha dado tales rendimientos por los cuales aquí le tributo a usted lo que proceda. Si usted tiene el capricho de tener una cuenta en Suiza o la conveniencia o lo que sea, eso usted es libre. Y si es dentro de la Unión Europea, ya no digamos, porque ahí tenemos unión monetaria y transparencia absoluta. Es decir, las haciendas de los Estados miembros ya se comunican toda la información entre ellos y no hay ningún tipo de opacidad. Por tanto, el problema de esas cuentas, según parece, es que eran opacas a la hacienda pública española. Y después no está aclarado el origen de ese dinero. No está aclarado. Bueno, habrá que aclararlo. Y después tampoco está aclarado cuáles eran las personas físicas y jurídicas, o las personas físicas detrás de las personas jurídicas que tenían ahí ese dinero. Cosa que también en el proceso judicial o el que abra la agencia tributaria se irá sabiendo. Porque al final se sabe todo, sí. A ver, ¿quién le iba a decir a Pujol hace 10, 15, 20 años? Bueno, todo se acaba sabiendo. Todo se Capone cayó al final. Todo se acaba sabiendo. Pero mi reflexión general, sobre la base de esta anécdota, que las anécdotas siempre nos acaban llevando a la categoría, es que vivimos, lo comentaba con Albert hace un momento, micrófono cerrado, vivimos un tremendo fin de ciclo histórico. Es decir, estamos en un final de etapa de esa historia de España contemporánea que algunos intentamos conocer, y ese incidente, ese episodio, es uno más de ese final de etapa, donde partidos políticos que gobiernan en comunidades autónomas quieren destruir abiertamente el orden constitucional, donde los dos grandes partidos son incapaces no ya de ponerse de acuerdo en cuestiones de Estado, sino en defender los pilares fundamentales del sistema. Son incapaces de hacerlo cuando el sistema está amenazado. Por consiguiente, eso yo lo sitúo como anécdota en esa categoría terrible de ese final de etapa que exige que hagamos todos una reflexión muy profunda, pasemos a la acción e iniciemos una nueva etapa. Porque esta está acabada. Bueno, hay un nombre que sí aparece, sí, supuestamente socio de Luis Bárcenas en esas cuentas. Se llama Iván Yáñez, porque este hombre sí que envía una nota manuscrita al Transnerpar diciendo que autoriza efectivamente la transferencia de esos 2,5 millones de euros que Bárcenas había
ya tramitado a un banco de Estados Unidos. Yo creo, Antonio, que el problema, sinceramente... Pero Joaquín, que hable también Alfonso. Mira, no sé si os acordáis, no sé si acordáis de una canción muy ripiosa de Luis Eduardo Aute, que decía que ella: salgo de España en el avión a Lausana con la maleta llena de pesetas. Pronto no os acordaréis, pero yo, como me pilló llegando aquí a la universidad a Madrid, las tengo como muy presentes. Y es verdad, es decir, al final la canción ha terminado convirtiéndose en realidad. También recordad las primeras declaraciones que hizo Luis Bárcenas cuando se habló del tema de Suiza y de su frecuencia de los viajes a Suiza. Él lo justifica por su afición al esquí y al montañismo, lo que tiene hasta su gracia, es decir, maldita gracia, pero la tiene. Que esa afición al montañismo es verdad, ¿eh? Sí, sí, bueno. Estuvo en el Everest. Es que escaló el Everest. Es un alpinista reconocido. No tengo ninguna duda, pero creo que hay que hacer otras actividades. Sí, sí. Tercero, que es, hombre, la corrupción, enlazando con lo que dice Alejo, es que la impresión que tiene la ciudadanía es que la corrupción no es ocasional, ni siquiera estructural, que es ambiental. O sea, es decir, va mucho más allá. Parece, al principio te encuentras con todo ese tipo de cosas. Sistémica. Y cuarto, si hay más socios. Sistémica. Si hay más socios. Y son españoles. Aparece el que tú has citado, que es... Yáñez, se habla también de Ángel Sanchís. De Ángel Sanchís, que tenía muchísimo dinero, muchísimos millones de inversiones. Yo recuerdo una etapa en que publicamos en los periódicos historias de las fincas en Argentina, de los millones de cabezas de... En el año 75, sí. Ángel Sanchís fue tesorero del Partido Popular entre el año 81 y 85. De Alianza Popular, efectivamente. Bueno, luego de soltera... No, lo digo... Partido Popular de soltera, el mismo perro con distinto color. Pero fue entre el 81 y el 85. Sí. Ángel Sanchís aquí somos gente rigurosa. Nuevo Banco, no sé si os suena, Fraga tuvo Nuevo loco, Banco, la Alianza Popular lo vendió por creo que 70.000 millones de pesetas de entonces. Digo, ¿qué eran los socios? O sea, que era un hombre que tenía cuartos, y después, sí, tenía perras. Aunque el abogado no lo ha dicho del todo, la impresión que produce esta cuenta es que tienen una cuenta en que hay varios socios, entre ellos Sanchís es el principal, después está el inversor, que es el que hace la autorización para hacer los traslados, y los 10 millones que aporta Bárcenas, que lo que se dedican no tienen ninguna actividad industrial, se dedican a especular en bolsa, en valores. Sí. O sea, tienen un listo que es el que va colocando el dinero y todos han colocado ahí un dinero que se han sacado de no sé dónde y hay uno que gestiona la cuenta y que está haciendo las inversiones, que es lo que tienen en el asunto. Hombre, que había una actividad industrial detrás no es verdad, es decir, porque no está planteado en esos términos. Yo, de todas formas, creo que el PP no puede mirar para otro lado, no puede decir, no tenemos nada que ver con él. A ver, Mario, y luego os pongo las declaraciones de Rubalcaba y de Alfonso Rojo. Perdón, Alfonso Alonso. Sí, no, las mías también, que ponga a Eduardo Aute y ya hacemos. PP en el Congreso. Solo me faltaba a mí pillar ahí ahora encima. Yo quiero decir dos temas. Uno, el PP. El PP, al menos, tiene una culpa in eligendo, porque elegir a un señor que se dedica a realizar actividades por ahí fuera y las oculta a sus superiores es mal asunto. Tiene una culpa in vigilando, porque no vigilar a un señor que es gerente y es tesorero, que puede estar realizando una serie de negocios y que además se desplaza a Suiza y que evidentemente se tiene que desplazar unas cuantas veces y a lo mejor en verano, y esquiar en verano es bastante complicado, porque la nieve de verano no es una nieve muy... Y en tercer lugar, el PP hoy sí tiene un problema. Hoy tiene un problema, porque la explicación es tan absolutamente inverosímil, falta de consistencia, hace aguas por todos los lados, que una de dos, o el PP explica exactamente quiénes son estos socios, por qué son conocidos en sus países, cómo se llama, cuáles son las actividades industriales y cuáles las actividades comerciales, y además tiene que explicar otra cosa muy importante. ¿Cuál es la formación del señor Bárcenas para cobrar 10 millones de euros por, según ha dicho, asesoramiento económico? Vale. Yo me considero con una buena formación y yo estoy dispuesto a hacerlo por bastante... Mario, ahí como vamos a empezar por el final. En relación a su formación, reza en Wikipedia que es licenciado en Ciencias Económicas Empresariales por el Instituto ICADE. Sí, pero 10 millones de euros no. Pero por 10 millones de euros. Y Urdangarín también. Pero una cosa importante. También lo era. ¿Me permites terminar? Yo termino enseguida. Termino enseguida. Por el asesoramiento económico, ¿cuánto? Por la actividad industrial, ¿cuánto? Por la actividad comercial, ¿cuánto? Y por la actividad especulativa, ¿cuánto? Pero quiero decir, esto es una cosa. Y en cuanto a lo que decía Alejo, es absolutamente evidente que estamos en la presencia de un sistema que está muerto. Y se ha matado a sí mismo. Desgraciadamente es una pena tener que autocitarse, pero esto y lo siento, escribí un libro que se llamaba así, El Sistema, en donde describí tajantemente que como siguiéramos por esta línea iba a pasar las cosas que están pasando, y desgraciadamente está ahí. Incluso voy a poner simplemente un ejemplo puramente nominal. Una de las instituciones que se me echaba en cara, que eran las más prestigiosas de este país, las instituciones que, por supuesto, aquellos dictámenes que hacían eran dictámenes ortodoxos, puros y limpios, llamado Bancodes.
España. Resulta que al final, 20 años después, hemos comprobado lo siguiente. A, que sus dirigentes son policía financiera y miran para otro lado cuando en su presencia se están cometiendo delitos, lo cual es en sí mismo un delito. Y en segundo lugar, en la Unión Europea ni se le quiere ni se le espera y nos tienen que nombrar algunas empresas de auditoría extranjera porque el Banco de España. Hemos tardado mucho en que en aquellas verdades que estábamos diciendo en el año 1994 y por las cuales sufrí un montón de descalificaciones personales, hoy se nos vienen encima y se nos cae. Y sería interesante recoger muchos de los artículos de periodistas que fueron escritos en aquella época diciendo que el Banco de España era una entidad absolutamente limpia y que cómo se atrevía una serie de personas a cuestionar sus dictámenes. La única cuestión que tienes tú, primero, en primer lugar, el problema que tuviste tú fue intentar osar... No, pero déjame de mí, porque yo no soy importante, yo no soy importante. El primer problema que tuviste tú es intentar osar tocar parte de esta gente o discrepar de ellos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no estoy de acuerdo contigo en absolutamente nada, Mari. Me alegro. En absoluto. Te voy a explicar porque el Partido Popular lo ha hecho estupendamente. ¿Qué culpa en vigilando ni ha elegido perfectamente? Ha elegido un tío que se ha llevado 22 millones de euros Pero ¿cómo que culpa en eligiendo? Vamos, te contrato mañana. O sea, ese señor es un tío cojonudo. Se ha llevado 22 millones de euros con una licenciatura NICA de empresariales y, como me ha dicho el abogado, que tiene una vista acojonante para la oportunidad de negocio. Desde luego que la tiene. Mira, lo único que suena todo esto, y esto no es para reírse, porque es que o ironizamos... Mira, yo que te voy a decir una cosa. Yo ironizo como los andaluces o es que nos tenemos que morir. O sea, que me digan a mí que esto es de una empresa que no sabemos ni socios, ni actividad industrial, ni nada. Mire usted, esto suena a un caso flagrante de financiación ilegal de partido político. Exactamente igual que ha pasado con los seres en Andalucía del PSOE. Exactamente igual que ha pasado con CIU, con su 3% o con su 4% o no sé cuántos tantos por ciento. Esto está claro como el agua. Y el Partido Popular tiene un problemón, pero gordo. Pero gordo. Porque ¿sabes lo que pasa ahora? Que la ciudadanía, querido Alberto, tú que eres del Partido Ciudadano, la ciudadanía está harta. Porque ¿sabes lo que ha visto? Que lobo no ataca a lobo y que perro no come carne de perro. Y entonces se entienden, dice, no te preocupes. Cuando esté gobernando yo, indultas tú a los míos. Cuando gobernemos nosotros, indulto yo a los tuyos. Sí, como el y no ciclo pasa del agua. absolutamente nada. No, nos vamos a pegar unos bofetones pequeñitos y no subas mucho la voz, Alberto, porque como te trinque yo a ti, saco los tuyos. Ha pasado, atención, a nivel doméstico, don Antonio, en Sevilla, de 2 concejales de un partido que se llamaba Partido Andalucista. Mira esto. Y cogen al PSOE, que tenía un truco de magia. ¿Sabes lo que hacía? Que tenía una factura y las duplicaba, como si yo cojo 2 copias. ¡Uy, mira! 2 copas. Duplicaba la factura. Era un truco de magia, no hacía magia borrás. Los trincan. ¿Y sabes lo que hace el Partido Andalucista? Premia a los concejales investigadores de la corrupción mandándolos a su casa. Y dices tú, bueno, esos concejales ahora van a levantar la voz diciendo, no consiento, no, te vas a seguir callando. ¿Sabes por qué te vas a seguir callando? Porque te quito de concejal, pero te coloco en tal sitio, en tal sitio. Y como sigues trincando, pues no puedes seguir hablando porque sigues teniendo lo que llamamos en Andalucía la mamela, que es comer. Atención, el problema, ¿sabes cuál es? Que le está llegando al ciudadano que esto está no podrido, sino muerto. Estoy de acuerdo, pero a mí me parece que, decir, la maquinaria del Estado, los funcionarios, los altos funcionarios, los jueces, los fiscales, los policías, cuando no se le ponen trabas, avanza. Eso es otra cosa. Déjame explicarme. Es decir, cuando no se le ponen trabas, tienen un sistema que avanza. Va avanzando más lento, más rápido, pero avanza. Ahora, cuando políticamente alguien pone un palo en medio de un engranaje y dice, a este no se le toca porque es mi socio, entonces se frena. Y cuando quieren acelerar... O a este se le toca porque y cuando es mi quieren enemigo. acelerar los engranajes, los aceleran. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Que quitar a los tíos de los palos. Es decir, que los engranajes del Estado, la policía, la fiscalía, los jueces, funcionen como una maquinaria de un Estado serio, que no tengan a comisarios políticos que frenan o aceleran los engranajes. Y eso se llama partitocracia y es decidir entre 4 la democracia de un país. Cuando 4 secretarios generales se reparten el Poder Judicial, las cajas de ahorro, los medios de comunicación, la fiscalía, los magistrados del Constitucional, no sé, este país está, yo creo que estamos de acuerdo. Como quites a los tíos de los palos, aumentas el paro en un 10%. Ahora, te doy paso lo mismo, pero déjame que... Ese dinero y que no lo sepa nadie, absolutamente nadie del Partido Popular, es extraño por un lado y es una deslealtad por otro, porque de un momento a otro podría aparecer. En séptimo lugar, parece claro que esos beneficios han sido ocultados, es decir, ¿tenían que haber tributado en España? Sí. ¿Han tributado en España? No.
que es raro también, ¿verdad?, que una persona que está en política y que gana una ingente cantidad de dinero fuera con unos socios desconocidos, que no declara, no se lo diga a nadie de su partido, porque es o debe de ser razonablemente consciente de que si esto algún día sale, este día pues puede perjudicar seriamente al partido, y hay que dar una serie de explicaciones que yo no digo que no sean ciertas, digo que son realmente difíciles de creer, pero que en todo caso crean una situación. Por tanto, primero, hay una dificultad enorme de creer las cosas. B, si la empresa fuera lo que es, tendría que ser muy importante. C, hay una deslealtad para con su partido, en el mejor de los casos. Hay una ocultación y hay unas extrañezas en las cifras pues verdaderamente notables. Desde el punto de vista legal no es en absoluto ilegal tener una cuenta en Suiza. O sea, pero desde el punto de vista estético, ¿por qué se tiene que abrir esa cuenta en Suiza? La usaban para la y no, por ejemplo, en el Banco Santander o... La usaban para invertir. Para ocultar exclusivamente. O la Caixa, no sé. Exclusivamente Sí, para ocultar. por Es decir, eso. lo que ocurre es que hay que tener en cuenta también una serie de cosas. Vamos a ver, tener una cuenta corriente... Estamos hablando del 95 cuando se abre la cuenta. Tener una, Año cuenta, 1993. tener una cuenta corriente en Suiza es tener una cuenta corriente en Suiza. Por ejemplo, pues se descubrió una cuenta corriente de la familia Botín con 2.200 millones de euros. Bueno, pues ahora os pido vuestra opinión. Os pido vuestra opinión. Mario, a ver, ¿qué te sugiere todo esto a partir de lo que hemos oído del abogado defensor de Luis Bárcenas y lo que se ha publicado? Bueno, yo tengo que decir mi opinión, y mi opinión es que el abogado tiene que decir lo que tiene que decir, pero que sustancialmente es razonablemente increíble. Empecemos. En primer lugar, se trata de unas actividades industriales. Los beneficios que corresponden al señor Bárcenas son 10 millones. Ha dicho que tenía el 50%. Bueno, pues entonces eso significa que al otro 50% otros 10 millones. 10 millones para repartirse significa que han tenido que ganar en una empresa industrial bastante más, porque hay que pagar impuestos, hay que aportar a reservas, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos hablando de una empresa que tiene que ser conocida por una facturación. Los papeles que yo he visto es que es tesorero del Partido Popular, por tanto no es empresario de una empresa de 300 millones. En segundo lugar, aparece referenciado un señor que es un senador del Partido Popular, que no sé si ha salido con el señor Bárcenas en prensa o no. Puedo decir que los bancos suizos no están muy atentos a quién sale en prensa. En cuarto lugar, efectivamente, si es verdad que lo ha declarado en una sociedad, eso es una sociedad transparente. Hombre, ponerlo a nombre de una sociedad sin decir que eres tú ya es bastante complicado. Por tanto, la agencia tributaria ha cometido un error. Bueno, lo lógico es decir, yo soy el que está detrás de esta sociedad. En quinto lugar, decir que te metes en una empresa de 250 o 300 millones de facturación para poder ganar en el entorno de los 250, 300 millones de euros. Una empresa de 250 o 300 millones de euros pues tiene que ser conocida, ¿no? No aparece ninguna referencia a esa empresa por ningún lado. En segundo lugar, el señor Bárcenas tenía el 50%, según ha dicho, y las transferencias de 1 millón es para los socios. Me faltan 8, porque el 50% son 10, el otro 50% deberían de ser otros 10 y solamente costan una transferencia de 2. En tercer lugar, los bancos suizos, cuando abren cuentas, si tú tienes una empresa que factura 250 o 300 millones de euros, pues ponen como referencia a la empresa, ¿no? En ese momento lo que cuenta es ser empresario, no ser tesorero del Partido Popular. Sin embargo, las referencias que aparecen como indicativos de conocimiento en las cuentas o en estos